Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Hoy es jueves, es nuestro día de literatura argentina y es, por otro lado, nuestra anteúltima clase. Sí, vamos a repasar un poco el calendario. Como recordarán, la próxima clase nos correspondía hoy, pero por cuestiones de calendario tuvimos que moverlo. La próxima clase vamos a tener el taller de poesía, el último taller de poesía del año. Les voy a mandar para ese taller de poesía una encuesta para ver si lo hacemos presencial en la EMAC o si prefieren que lo hagamos virtual. ¿Sí? Así capaz en la encuesta se sienten un poco más, que va a ser anónima, digamos, se sienten un poco más libres de dar su verdadera opinión. Esa va a ser la próxima clase y nos quedaría una última que yo les hice la propuesta, espero que les haya gustado, de hacerla como una especie de encuentro presencial, que sea como una especie de taller, ¿sí? O de muestra, ¿no? Donde vamos a mostrar algunos de los textos escritos y nos vamos a despedir en esto, digamos, iba a decir presencialmente, pero no es presencial, ¿no? En esta modalidad, ¿sí? Lo cierto es que hoy es nuestra última clase teórica, así que me despido también de este formato, que tampoco voy a tener de vuelta el año que viene, así que me despido para siempre de este formato, voy a dejar de por fin de hablarle a una pantalla. Hoy me prestaron la computadora, como verán, la imagen va a ser considerablemente mejor, no siempre la tengo disponible porque no es mía la que se ve bien, la que no se ve bien es la mía. Así que bueno, respecto de cómo seguimos también, de lo de acá al final, recuerden que tenemos, está el parcial, me quedan algunos por corregir, me deben quedar 3 de los que me presentaron, 2 o 3 por corregir, ténganme un poquito más de paciencia, que ya entre hoy y mañana, en estos días debería terminarlos, y por lo que vi todavía nadie entregó el final. De verdad que si tienen alguna duda sobre el final, por favor no vacilen en preguntarme, ¿sí? Que para eso estoy, justamente quizás las consignas a veces muy siguiendo mi estilo, son un poco voladas y a lo mejor los dejan un poco en estado de perplejidad. Así que por favor no duden en escribirme. Traté de hacerlas amenas, digamos, ¿no? Y de que no fuesen consignas como de una escritura académica muy acartonada, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Bien, hoy entonces vamos a trabajar en nuestra anteúltima clase, decíamos, antepenúltima sería, en realidad, sí, antepenúltima clase, vamos a trabajar sobre la obra de Dolores Reyes, que es la que ustedes sugirieron agregar al programa. El libro se llama Come Tierra, se los dejé para que los leyeran. Para mí también fue como una especie de work in progress. Esta clase también es un poco la representación de cierta, como todavía estoy viendo qué es lo que quiero decir sobre la obra, ¿sí? De hecho, la había leído una sola vez, la leí de vuelta en esta última semana ya para pensar en la clase, ¿no? Pero quiero decir, en realidad, en general, todo el resto de los textos los tengo muy leídos, muy trabajados, así que bueno, esto también es un work in progress en muchos sentidos, ¿no? Porque como decíamos también respecto de Schweblin o de Enríquez, pero creo que acá todavía eso explota más por los aires, siempre es un desafío trabajar sobre la contemporaneidad, ¿no? Sobre una novela que como esta tiene 2 años. Y si es un desafío trabajar en ese sentido con Schweblin o con Enríquez o mismo con Camila Sosa Villada, que son gente que tenía más, incluso Camila Sosa Villada tenía más publicado, ¿no? Y tenía como un background, ¿no? Más como para abrevar, mucho más en el caso de Dolores Reyes, que esta es su primera novela, ¿no? Es su primer texto publicado, así que hay nada de material crítico escrito al respecto, después vamos a ir un poco sobre eso, y también todo lo que yo pueda conjeturar, bueno, lo cierto es que puede cambiar radicalmente en el próximo libro que edite Dolores Reyes, así que voy a tratar de concentrarme como en el aquí y el ahora de esta novela, ¿no? Algunas cuestiones biográficas que siempre me gusta darles, en este caso hay poco material biográfico, por supuesto, porque por tratarse de una autora Nobel. Dolores Reyes nació en 1978, tiene un año más que yo nada más, es también docente, en este caso de escuela primaria, tiene formación en letras clásicas en la facultad, igual que otra contemporánea, a quien no vamos a ver este año, pero que es Gabriela Cabezón Cámara. Se considera a sí misma una militante de izquierda y feminista, digamos, y que eso en algún punto constituye para ella digamos, termina de conformar como algo en su obra. Tiene 7 hijos, y acá dejo el espacio
para que ustedes friqueen como yo friqueo, porque yo me vuelvo loca pensando, tengo dos nada más y enloquezco, no quiero pensar cómo esta mujer logró escribir una novela, me parece admirable. Después ella va a decir algunas cosas al respecto, ¿no? Y algo interesante también, que es Viven Caseros, ¿sí? Es también coterránea. Me parece que estuvo bueno porque en algún punto el programa también fue haciendo así y terminamos centrándonos en algo que es muy propio, muy caro al vecindario, ¿no? Así que eso me pareció que estuvo muy bien para terminar con eso. Por otro lado, tiene una formación, y esto era algo que me interesaba, ya lo habíamos trabajado un poco, lo habíamos esbozado con anterioridad, pero ahora me parece que tenía ganas de dedicarle un poco más, porque lo cierto es que Dolores Reyes viene de una formación de talleres, ¿sí? Quiero decir, ¿se acuerdan que hablamos sobre, bueno, cómo se forma, en qué lugares se puede formar el escritor? Y yo les decía, bueno, a partir de la década del 80 hay como una especie de cambio de paradigma, ¿no? Del escritor que se autogesta a sí mismo o se gesta simplemente en conversaciones informales con otros. Empiezan a aparecer estos espacios que son espacios de intercambio y de formación también, que son más del orden como de lo profesional, ¿no? Lo habíamos visto también, lo habíamos visto en Latinoamericana también. Y yo les decía que eso también es una de los modos de vida, digamos, de buena parte de los escritores ya no solo de Argentina, sino del Cono Sur, ¿no? Porque en Argentina, en el Cono Sur, me atrevería a decir, digamos, nadie vive de la escritura, diría Martín Cohen, un poco quizás exagerando. Pero bueno, hay algo de verdad en eso, ¿no? Por incluso las dinámicas que tiene, ¿no? Ustedes saben que en general el escritor cobra un porcentaje del precio de tapa, del PVP, que es el precio de venta a público, que es más o menos del 10%, depende del contrato, pero eso es algo que se rescinde, en general se rescinde cada 6 meses, en algunos casos cada un año, y en contextos como el argentino, ¿no? Con semejante carga inflacionaria, en general lo que se rinde es, un año después quizás, es irrisorio, ¿no? Así que eso es una de las razones, entre muchas otras, que explican por qué, digamos, como diría Cohen, acá en Argentina nadie vive de la escritura. Pero sí, lo cierto es que muchos viven también de estos espacios que están asociados a la escritura, que tienen que ver con la formación, ¿no? Bueno, Dolores Reyes decía, viene del palo de los talleres. En particular, esta novela la terminó, ella misma lo dice, la terminó de conformar en el taller que llevan adelante Selva Almada y Julián López, otro. Habíamos hablado ya de Selva, no habíamos hablado de Julián López, pero dos nombres como importantes de la contemporaneidad. Y también me gusta porque en el fondo la pertenencia tallerística termina de conformar una red, una especie de, como de redes de afinidades, ¿sí? Y eso me parece interesante, ¿no? O sea, a la hora de elegir dónde me inscribo en un taller, bueno, hay como una especie de suscripción de adscripción, mejor dicho, a determinado tipo de estética, ¿por qué no? Así que me parece que eso ya configura como una especie de. ¿Vieron que hablamos siempre de las tradiciones? Bueno, configura algo del orden de la tradición. Si bien vamos a ver que, por supuesto, en el caso de Dolores Reyes va a tener unas singularidades que no van a necesariamente ser deudoras para nada de la estética de Selva Almada, ¿no? Decíamos entonces, este es un libro, creo que es de 2019 o fines de 2018, no, creo que es de 2019. Un libro que tuvo mucho predicamento, apareció un libro publicado en una editorial muy, muy chiquita, así que es doblemente meritorio que haya tenido cierta repercusión. Eso me parece interesante, digamos, no es que la publicó Random House Mondadori, que por la extensión de la tirada, la presencia en los medios y demás, justifica un poco su popularidad. En el caso de Come Tierra, es un libro que ahora ya no me acuerdo, creo que se llama Sigilo, la editorial, que tiene un catálogo brevísimo y que sin lugar a dudas la mejor prensa que tuvo fue el boca en boca, ¿no? Que me parece que fue lo que le fue generando como una especie de lenta pero continuada caja de resonancia, ¿no? Bien, les dejé un textito lindo, como les decía antes, si en todos los otros casos, salvo el de Schweblin, quizás el material crítico para trabajar sobre Come Tierra, si en todos los otros casos el material crítico era mínimo, bueno, acá directamente hay muy, muy poco, ¿no? Escrito, más allá de algunas reseñas que no venían a aportar demasiado a la cuestión. Así que les dejé un par de cosas que me parecían interesantes, algunas que vamos a ir recorriendo en esta
en esta lectura que vamos a hacer, como decíamos antes, un work in progress que vamos a hacer de la novela. Entre ellas, les decía, una crónica que me pareció muy linda sobre una manifestación. ¿Por qué? Porque quería que terminaran de configurar, digamos, el personaje, digamos, la figura de intelectual que viene a representar Dolores Reyes, que está muy marcada por, en primer lugar, su lugar de pertenencia y también su práctica profesional, ¿no? El hecho de ser docente. Así que es una crónica sobre una manifestación docente. Me parecía interesante que vieran esa perspectiva. Además, me parece que desde el punto de vista como de la hechura del texto está muy bien lograda, así que se los dejé. Mi idea original era leérselas, pero después me di cuenta que tenía demasiado para leer. Había ido juntando algunas cosas que me parecían interesantes y ya se me iba al tacho, ¿no? Bien, la novela, decía entonces, tuvo una caja de resonancia bastante inmediata, quizás debido a los temas que aborda, ¿no? O por lo menos los temas que en apariencia, vamos a ver que eso después lo vamos a problematizar un poco, pero los temas que en apariencia aparecen en la novela. En particular, lo que tiene que ver como con la violencia estatal, ¿no? ¿Tendría que hacer un raconto? No, bueno, la tienen leída la novela, así que no amerita que haga un raconto. Se trata de una chica, efectivamente, que come tierra y que con esa especie de don adivinatorio logra ver dónde están las personas que han desaparecido, ¿no? Fíjense que además la carga semántica que tiene el desaparecer en Argentina no es nada desdeñable, digamos. Si bien esto podría ser un drama ambientado en cualquier lugar del mundo, el hecho de que justamente todas estas sean personas que han desaparecido y personas que están siendo buscadas por otras, me parece que en nuestro contexto, en el contexto de Argentina, tiene como otro nivel de hondura, ¿no? Otro nivel de profundidad. Los temas, decíamos, que aborda la novela tiene por un lado que ver por supuesto, con la violencia y también con la violencia estatal, ¿no? Algo que le interesa particularmente a Dolores Reyes abordar. La violencia que muchas veces se manifiesta también... Ay, se me está trabando. ¿O no? Bueno, la violencia, decía, que muchas veces se manifiesta también en el desdén, ¿no? Esta idea que ella misma va a sostener una y otra vez de, bueno, esto de ir a buscar a la comisaría, decir que uno está buscando a alguien y que automáticamente lo descarten, ¿no? Digan, no, bueno, se debe haber ido con el novio, ¿no? Por otro lado, algo que problematiza la novela tiene que ver justamente con los femicidios, ¿no? Esta figura interesantísima desde el punto de vista legal que viene a pensar la violencia de género. Después vamos a ir hacia eso, ¿sí? Vamos a ir a tratar de desarrollar estos tópicos que aparecen en la novela. Y por otro lado, algo que a mí particularmente sí me gustó mucho de la novela, tiene que ver con tratar el abordaje sobre cierta marca generacional, sobre cierta huella generacional, ¿no? El personaje de la Cometierra no tiene otro nombre en la novela, la Cometierra, sus hermanos, bueno, su hermano no tanto, pero sus amigos y demás, forman todos parte de esta generación suburbana, a la que muchos de forma peyorativa han denominado la generación ni, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Y están ahí como en una especie de limbo, compartiendo su vida, ranchando, ¿no? Compartiendo su vida mientras juegan a la Play, escuchan música, fuman faso y toman cerveza, ¿sí? Quizás esta visión pueda ser un poco esquemática, pero lo cierto es que aquellos que transitamos y que sobre todo aquellos que tenemos contacto con el mundo adolescente, entendemos bien a qué alude esta marca generacional, ¿no? ¿Cuál es la especificidad sobre la que trabaja Dolores Reyes, que me parece a mí que está muy, muy bien trabajada en la novela. Les quería leer, les dejo también para que vean una entrevista. Hay algunas entrevistas hechas a Dolores Reyes. No todas tienen el mismo grado no todas son igualmente interesantes. Encontré esta que me pareció que tenía algunas cosas interesantes, algunas puntas buenas para pensar en relación a esto que veníamos diciendo, ¿sí? Así que les voy a leer unos fragmentos de eso, pensando en esta cuestión, en estas marcas temáticas, ¿no? de la novela. Dice la entrevistadora, es una revista, ay, ahora ya no me acuerdo de dónde era, pero es de otro país, de América Latina. Dedicás tu novela a la memoria de Melina Romero y Araceli Ramos, a las víctimas de femicidio y a sus sobrevivientes. Esa es la dedicatoria, ¿no? ¿Quiénes son y por qué les dedicás tu libro? Dice
Dolores Reyes. Melina y Araceli son 2 chicas que vivían en Pablo Podestá, localidad del noroeste del Gran Buenos Aires, que es el lugar donde transcurre la novela. Ellas fueron víctimas de femicidio y están enterradas a 150 metros de donde yo trabajo, que es la Escuela 41 en Pablo Podestá. Para mí fueron 2 femicidios que me marcaron un montón por la proximidad de las chicas, porque son prácticamente el mismo tipo de chicas que nosotros recibimos en la escuela y egresan en secundaria a los 17 o 18 años. Uno de los femicidios, el de Melina, fue en manada. Implicó una violación y que su cuerpo fuera descartado en un arroyo por 5 o 6 tipos, que están todos libres. En el caso de Araceli, ella iba a buscar un trabajo en Caseros, que es donde yo vivo. Le dice a su mamá que se va a presentar a un trabajo y no vuelve más. En el caso de Melina Romero se dijeron en los medios barbaridades, como que era fanática de los boliches, ¿no? Aludiendo a esa famosa nota que es como el fondo de la olla del periodismo, esa nota de Clarín donde caracterizaban a la víctima de esta manera, ¿no? Que era fanática de los boliches o que había dejado la escuela, cuando estamos hablando de una chica que fue violentada, asesinada y metida en un bolso, descartada en un bolso, como si fuera basura por 5 o 6 hombres adultos. De alguna forma quería que su historia no se diluyera, no quedara en la nada. Registrar sus nombres, quiénes eran o dónde vivían, me pareció una forma de romper el automatismo, la indiferencia, la misoginia de los medios. Eran 2 chicas que tenían toda la vida por delante y les faltan a las familias hasta el día de hoy. Esta idea de la falta, ¿no? Que aparece mucho en la novela. Es alguien que le falta, ¿no? Dicen, falta en casa. Lo usan mucho esa expresión, me parece interesantísimo esta idea, incluso desde la perspectiva psicoanalítica, pensar en esto de la falta. La dedicatoria dice además a las víctimas de femicidio y sus sobrevivientes, pensando que las sobrevivientes somos todas. Termina siendo azaroso, ¿por qué una chica sí y la otra no? Porque la agresión femicida que hay en Buenos Aires, en Argentina, la violencia machista que hay en toda Latinoamérica, nos está matando a todas, ¿sí? Esta es la idea entonces que va a volver una y otra vez. Fíjense, me interesaba por un lado trabajar sobre la marca generacional, además de la idea del femicidio, ¿no? Trabajar sobre la marca generacional, esta que me parece tan marcada, tan importante durante todo el texto, ¿no? Esta va a ser el modelo de chica que vamos a usar. Melina, ¿sí? La fanática de los boliches que ni estudia ni trabaja, como decía la nota infame de Clarín, ¿no? Dice un poquito más adelante, perdón, voy a leer bastante hoy, sorry. Creo que creo que hay una coincidencia de miradas. Le preguntan por el tema de Ni Una Menos y qué tanto tuvo, ¿no? De influencia en la escritura de su novela estos movimientos, ¿no? Como el Ni Una Menos o el Me Too. Creo que hay una coincidencia de miradas y de preocupaciones, sobre todo con el Ni Una Menos, con cómo fuimos conscientes de cómo operan las redes de trata, qué pasa en Ciudad Juárez, qué es la violencia. A todas en algún momento de nuestra vida nos impactó saber, siendo bastante chicas, el saber que te podían matar solo por ser mujer. O que a los 14 años caminar por una vereda con 20 hombres es peligroso para vos. Creo que eso una mujer lo descubre en algún momento de su vida y supone un impacto. Esto me parece una idea formidable como para construir algo, construir una mirada desde la literatura sobre esto, ¿no? La idea de que todas las mujeres, creo que no hay excepción, en algún momento de nuestra vida nos dimos cuenta de que éramos objeto de peligro. Muchas veces porque nos lo dijeron, ¿no? Nuestras madres, en general, nuestras abuelas, nos decían que había que tener cuidado a estos que eran como predadores, ¿no? Y hablo predadores en términos como animales. Bueno, ese momento, ese descubrimiento, dice, ¿no? Ese momento de descubrimiento en el que te das cuenta de que sos una víctima potencial por el solo hecho de ser mujer, ¿no? A mí me llegó muy chica con el caso de María Soledad Morales, una chica de unos 14 años que fue víctima de un femicidio en manada de los hijos de poder de la provincia. Toda la provincia movilizada pidiendo justicia por el caso de María Soledad, haciendo unas marchas enormes en silencio para presionar al Poder Judicial y que no quedaran impunes. Hoy sus asesinos están libres y viven en la misma cuadra donde viven los padres que perdieron a su hija para siempre. El tema de los femicidios y las violencias machistas está muy ligado al tema de la impunidad. Es raro que los estados actúen y tenemos una trayectoria enorme de desapariciones, robos de cuerpo. En Chile se ha visto clarísimo, se ha denunciado una violación a la misma fuerza que te secuestra y te roba por motivos políticos. Es una contradicción. ¿A las mujeres no nos cuida? A las mujeres claramente no, porque es parte del engranaje femicida, ¿no? Me parece interesante, fíjense cómo se vinculan estos temas que habían aparecido un poco disgregados al principio, ¿no? El tema de la violencia estatal, el tema de los femicidios y el tema de esta generación, ¿no? Al que yo les hacía mención,
como en realidad parecen articulados perfectamente, ¿no? Y casi como imbricados de forma indisociable uno del otro. Esperen que quiero leerles algo un poquito más. Estoy muy pesada, sorry. En tu argumento es un adolescente, le pregunta la entrevistadora, quien resuelve los casos que no está investigando la policía. ¿Hay un señalamiento al Estado? Le pregunta. Sí, dice ella. La historia misma es algo por lo que en Argentina y en Latinoamérica nadie... La historia misma es algo por lo que, perdón, en Argentina y en Latinoamérica nadie se sorprendería, dado que el 30% de los femicidios son con armas del Estado, dado que siempre la policía y demás fuerzas de seguridad están implicadas en las redes de trata, dado que se maltrata a familias cuando se les dice vuelva en unas semanas, seguro que se fue con el novio. Cuando todos sabemos que cuando falta una chica, esas horas, falta otra vez, ¿no? Cuando falta una chica, esas horas y esos primeros días son una importancia fundamental para recuperarla. Cuando el Estado obra de esta forma, despreciando la vida de las mujeres o estando implicado directamente en sus muertes o desaparición, los caminos para investigar empiezan a ser otros. Pasa un montón. Hay madres buscadoras, como están las madres de Plaza de Mayo o las de Soacha en Colombia. Hay rastreadoras en el norte de México, que son mujeres que buscan, se organizan de forma paralela a las fuerzas de seguridad y a Cometierra recurren una vez que agotaron estas instancias, ¿no? Es como si fuese una especie de cadena de desidia y Cometierra es como el último de los eslabones, ¿no? De lo que vimos en eso. Perdón, pero me acabo de acordar cuando leí Las rastreadoras del norte de México. Son mujeres, ay, ya ni me acuerdo de quién fue una crónica que leí una vez que es estremecedora. Que son un grupo de mujeres que buscan, vieron que en Ciudad Juárez desaparecen mujeres todo el tiempo, la mayoría de las veces son víctimas de redes de trata, otras veces con fines que todavía no están demasiado claros, ¿no? En 2666 de Roberto Bolaño trabaja un poco sobre algunas hipótesis en relación a las desapariciones de Ciudad Juárez, ¿no? Pero muchas veces aparecen después como restos descuartizadas y demás, y hay un grupo de mujeres que trabaja en la frontera entre Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, ¿no? Entre Ciudad Juárez y Estados Unidos, y trabajan rastreando, literalmente buscando en la tierra con pico y pala a ver si encuentran los restos de sus desaparecidas, ¿no? No me acuerdo ahora de quién era. Si la encuentro, la crónica, se las voy a mandar. De Villoro sería, no me acuerdo. Pero es estremecedora, ¿no? La imagen esta de estas mujeres que están ahí buscando en la tierra, ¿no? Que es un poco la temática que podríamos pensar como que vertebra Cometierra, ¿no? La idea esta de, aparte de lo desesperante que significa estar buscando a alguien desaparecido. Insisto, piensen que en el contexto de Argentina eso tiene otra caja de resonancia, ¿no? Hay como una especie de reverberación que es completamente diferente que en el resto de América Latina. Bien, algunas cuestiones más sobre la obra. No sé si estoy hablando mucho, espero que no, porque acá no tengo como en el celular que tengo el contador. Les decía, hablando un poco de vuelta sobre la obra, volviendo a esto, hay algo interesante para pensar en relación como al género al que pertenece la obra, ¿no? Porque vieron que es uno de los hilos conductores de los que venimos hablando en las últimas clases, a partir de Piglia en general hasta acá. Porque creo que hay como una especie de entramado de géneros que en algún punto le dan como un sostén al argumento, ¿no? En Cometierra. Quiero decir, por supuesto, trabaja sobre, algunos van a decir, ¿no? Sobre la matriz de lo verosímil. Después vamos a ir, un poquito más adelante vamos a trabajar mucho más sobre esto, pero trabaja sobre la matriz de lo verosímil, ¿no? Trabaja sobre la matriz de un realismo, de cierto realismo además, muy marcado como, podríamos decir, como realismo más sucio, ¿no? Un realismo crudo, si se quiere, más que sucio. Pero por otro lado hay otra serie de tramas, me parece a mí, que están ahí como sosteniendo el texto. Por un lado, por supuesto, la trama policial, ¿sí? En el caso, sobre todo, por ejemplo, de la búsqueda de María, ¿no? La prima de Ezequiel, me parece que ahí está muy claramente sostenida la intriga que termina de develarse bastante más adelante, ¿no? Me parece que ahí hay como una especie de, como decíamos, de Piglia, ¿no? Hay como una especie de reminiscencia al género policial, quizás más de lector de género policial que de escritor de género policial, pero sin lugar a dudas hay algo ahí que me parece está siendo aludido propio del género policial. Pero también está el componente formidable, ¿no? El componente mágico que tiene el texto. Y un componente mágico que, como decíamos, como decíamos también en Latinoamericana, para aquellos que ya cursaron conmigo,
es un componente mágico que no está escindido de lo real, ¿sí? No está separado de lo real, forma parte de lo real, ¿no? Como diría Alejo Carpentier, en América Latina las cosas son así. Y quizás me gustaría adjuntarle algo a eso, ¿no? En el conurbano las cosas son así. Diría los personajes de Dolores Reyes. No genera quiero decir, no hay vacilación, no hay zozobra frente al hecho de que ella logra adivinar mediante la ingesta de tierra, ¿sí? Eso no genera ninguna vacilación. Quizás eso también, hablando del entramado genérico del texto, eso también la instala como en cierta tradición muy latinoamericanista, en la que estoy haciendo un reduccionismo ultra burdo, ¿no? Pero en la que puede aparecer, por supuesto, Carpentier, pero también, como decíamos antes, me parece un poco más cercano en el tiempo también, García Márquez, ¿no? Esta idea de que lo mágico aparece muy imbricado con lo real, ¿no? Y de una forma, algunos van a decir, como un poco anticlimática. Igual hay como una especie entra como en una especie como de trance, ¿no? Ella cuando hay una alusión, no es que simplemente, bueno, come un poco de tierra y ya sabe dónde está. Hay como una especie de descripción que es un poco del orden del trance. Pero eso no genera, insisto, ninguna zozobra, ni en ella, que jamás desconfía de su don, ni en el resto, ¿sí? Todos automáticamente, además porque están en estado de desesperación, pero no solo aquellos que acuden a ella, todo el resto asumen que es lo que ella dice es exactamente de esa manera, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? Insisto, siempre estamos pensando en cómo los géneros también nos pueden proporcionar, incluso mezclados, o sea, habíamos visto el policial para Piglia, habíamos visto el fantástico para Schweblin, habíamos visto el terror para Enríquez, y habíamos visto también cierta mezcla y cierta imbricación entre lo real y lo fantástico, en el caso de Camila Sosa Villada, y me parece que acá justamente convergen, además de ese magma, ¿no? Imagínico y mágico, aparece también la potencialidad que da el género policial, ¿no? Fíjense cómo aparecen ahí, eso me parece hermoso, es como una especie de entramado que le da sostén también un poco a la obra. Respecto del estilo de la obra, ustedes habrán observado, el estilo es en general muy, es bastante descarnado, como despojado de oraciones cortas, ¿no? Que en general buscan como ir al nudo del texto. Sin embargo, eso tiene como una alternancia, ¿no? Donde hay como imágenes que están más desarrolladas, hay más lirismo, si se quiere, más búsqueda como del preciosismo. Hay como una alternancia. Les voy a leer un fragmento donde ella dice que esa alternancia tiene una ubicación geográfica. Yo no estoy tan segura de que sea así, pero no estoy criticando la obra, no tengo que hacer cargo. Sí, estoy criticando en eso la obra. Les leo la pregunta. Sí, seguimos en la misma entrevista, la pueden seguir ustedes, están en Classroom. Le dice la entrevistadora: hace poco leía en una entrevista a una escritora que, cita, una situación atroz no se puede contar con palabras hermosas. Pero tú lo haces. ¿Se puede hablar de violencia de una forma lírica? Sí, porque me parece que lo que estoy narrando no es exactamente el espectáculo de la violencia sobre un cuerpo. Eso está súper narrado y no me interesaba hacer eso. Me interesaba generar una poética que tiene más que ver con las consecuencias de la violencia machista. Lo que está narrado con una lírica enorme es la tristeza, la desaparición, la pérdida de la maestra, la pérdida de la madre, la pérdida que transporta cada persona que busca a uno de sus seres queridos, la falta, ¿no? Que decíamos, que ahí hay como un material interesante para pensar en términos líricos también. Esto sí se puede construir con un montón de sensaciones. Hemos hablado de lo visual, de cómo aparece Come Tierra y cómo yo la veo, pero yo me preocupé mucho también de todo lo sensorial, de que estuviera presente la vegetación como algo exuberante ligado a la vida de la Tierra y a la vida en Latinoamérica, y la proliferación de esas naturalezas y esas personas cuyas vidas son contadas antes de tiempo, antes de tiempo, de una forma brutal. Y me parece que eso sí se puede construir con una lírica, desde un lugar rico, potente y contundente. Bien, ella lo que va a decir es, va a tratar de trabajar en la idea de esa falta, sobre todo va a estar concentrada en la falta.
se va a tratar de concentrar sobre este mecanismo, ¿no? Que es el de la falta, la tristeza que genera la falta en el otro. Y ahí es donde se va a concentrar el lirismo. No estoy tan segura de que sea siempre así en el texto, no es tan regular, quizás que no sea regular es una solución para el texto, puede ser. Pero lo cierto es que hay una alternancia, ¿no? Entre esta especie como de realismo crudo y algo más lírico. Y yo ahí veo algo también, o sea, veo ahí también como la influencia, debería decir influencia, no estoy tan segura. O es simplemente que forman parte de del mismo zeitgeist, ¿no? Con la obra de Selva Almada, ¿sí? Porque para los que ya no vamos a hacer a tiempo leerla este año, pero les recomiendo mucho la lectura de la obra de Selva Almada y van a ver que en la obra de Selva Almada hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho del lirismo puesto en función y en medio de un marco que es un marco que muchas veces está atravesado por la violencia, ¿no? Muchas veces atravesado por la violencia machista, ¿no? Pero no, es interesante porque en el caso de Selva Almada, la violencia machista no solamente se vuelca sobre las mujeres, sino, y sobre todo, se vuelca también sobre los propios hombres. Les recomiendo mucho la obra de Selva Almada. Toda la obra está me parece, bastante atravesada por este lirismo, pero sobre todo el último libro, que se llama Esto es un río, creo que es. No es un río, donde van a ver muchísimo eso. Y es una trama fuertemente marcada por la violencia masculina sobre otros hombres, ¿sí? La violencia literal y simbólica que ejercen los hombres entre sí. Pero todo eso va a estar narrado como una especie como de espacios que va a tener, la naturaleza también se va a mostrar de una forma un poco literalmente epifánica, ¿no? Así que me parece que ahí hay como una especie de vecindad. Respecto también de este estilo, yo sin embargo también les decía antes que veía, y en esta alternancia veía cierta reminiscencia, ¿por qué no?, a la obra de Cabezón Cámara, otra escritora de la misma generación. Otra vez estamos pensando como en las influencias mutuas y también en esto de la zeitgeist, ¿no? Esto, el clima de época, ¿no? Las ideas, el espíritu de la época significa zeitgeist, que compartimos todos por estar en el mismo contexto. Bueno, yo les decía, en Cabezón Cámara va a haber un registro, en algunos casos muy alto, mezclado con lugares muy bajos de la enunciación, ¿no? La villa, ¿no? Con un registro muy alto, muchas veces muy atravesado, como decíamos antes, por el discurso barroco, del barroquismo español, por ejemplo, ¿no? En La Virgen Cabeza, o también en Las Aventuras de la China Iron. ¿Se acuerdan que eso se los dejé para que pudieran ver algunas partes de ese texto? Y ahí van a ver, hay un registro muy alto, hay una disociación muy alta, ¿no? Que en el caso de Cabezón Cámara produce un efecto estético para mí alucinante, como un poco caleidoscópico, pero lo que la distingue, digamos, ahí quería hacer como semejanzas y diferencias, ¿no? Con cada una. Con Selva Almada, creo que una de las cosas que más la separa a Reyes de Selva Almada es que justamente las dos están pensando en la violencia machista, pero Selva, por lo menos en Ladrilleros y por ejemplo, No es un río, pero también en el anterior, ¿cómo se llama? El viento Carraza, está pensando en las consecuencias que esa violencia tiene también al interior, como de la subjetividad de los hombres, ¿no? De la violencia machista. Lo cual es algo que me parece muy interesante, muy atendible también. En el caso de Cabezón Cámara decíamos, hay algo parecido en la obra de Reyes porque está esta alternancia de los registros, está este registro lírico y demás, en estos contextos suburbanos, muchas veces marcados por la pobreza, pero lo que no hay en Dolores Reyes, que sí hay mucho en Cabezón Cámara, es ironía, ¿sí? No está el registro del humor, que sí en Cabezón Cámara abunda, ¿no? Y es parte como de los muchos registros, de los muchos haces de luz que aparecen en este caleidoscopio que decía se genera en el contraste, ¿no? Respecto de las otras autoras que trabajamos, tampoco no hay, me parece a mí, tanta, digamos, hay más diferencias que relaciones con la obra de Schweblin, porque la obra de Schweblin, decíamos, es una obra particularmente elíptica, ¿no? O sea, que busca trabajar desde la omisión y trabajar también como desde la delicadeza del lenguaje, ¿no? El lenguaje justo, diríamos. Bueno, eso parecería no tener mucho que ver como con una estética, esta estética un poco más sucia de Dolores Reyes, y que por otro lado no trabaja demasiado
con lo que no se dice. ¿Vieron? El texto es más bien un texto de mostración, ¿no? O sea, en el texto casi que hay algunas, podríamos pensar como cabos sueltos, cosas que no se desarrollan demasiado, pero el texto es muy enunciativo, podríamos pensar. Así que en ese caso sí se separa. Sí me parece que hay un vínculo, ven que estoy tratando como de pensar en todo lo que vimos en esta última unidad. Sí me parece que hay un vínculo también muy interesante con la obra de Mariana Enríquez. Quizás Enríquez más desde una perspectiva bien claramente desde el terror, pero sin lugar a dudas las dos trabajan como con esta idea de lo ominoso en lo real, que habíamos visto mucho en Enríquez. Enríquez decía, bueno, este es el magma con el que yo trabajo, ¿no? Los policías que tiran a los pibes en el doque al riachuelo. Bueno, en el caso de Enríquez eso es como un buen puntapié para pensar en el género de terror. Bueno, yo creo que Dolores Reyes también trabaja como con el material de lo real y lo trabaja desde como en su costado más ominoso, ¿no? Me pareció que ahí hay como una especie de vínculo y también me pregunto por qué ¿por qué aparece esto, ¿no? Una y otra vez en este contexto. Quizás nos tengamos que preguntar ¿qué nos está diciendo la literatura sobre nuestra realidad en este caso? Creo que ahí hay mucho para pensar en relación a esto. Después, no encontré la cita, no estaba en esta entrevista, estaba en otra. Quería hablar un poquito sobre el registro del texto, pensando en esto del estilo, ¿no? Sobre el registro que plantea el texto. Creo que hay como una especie de búsqueda en el texto muy clara por como copiar el registro de los adolescentes. Lo va a decir, no lo dice en esta entrevista, yo pensé que era en esta, pero se ve que es en otra. Lo va a decir la propia Dolores Reyes. Yo quería contar que el problema de los adolescentes, dice ella, en esta periferia del capitalismo, es también un problema lingüístico, ¿no? Donde también empiezan a tener una relación retaseada con el mundo porque por la forma en la que manejan la lengua, ¿no? Y eso me parecía interesante para pensar en relación. No digo que esté bien logrado en la obra, quizás no tendría que decir estas cosas en cosas que están en YouTube, pero quizás el tema del registro sea lo que a mí menos me gusta de la obra, ¿sí? Porque a veces me parece un poco caricaturizado. Ay, no tendría que decir esto. Bueno, a veces me parece un poco caricaturizado el registro, esta como especie del habla de los adolescentes. Y por otro lado, a veces el riesgo que uno corre cuando caricaturiza, me parece que por lo menos por momentos es como que se le pianta el registro, ¿no? Y hay cosas que no corresponden a ese registro, si se quiere, tan esquemático del que estamos hablando. Espero no estar ofendiendo a nadie, si alguien que no forma parte de nuestra clase lo ve, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí interesante para pensar. ¿Se acuerdan que lo venimos trabajando mucho, el tema del registro? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo siempre les doy el ejemplo de Liliana Bodoc, que decía algo que para mí es interesantísimo? Bodoc decía siempre, no hay peor riesgo en el que caer que tratar de terminar caricaturizando, ¿no? Querer hablar como los adolescentes, ¿no? O como los niños, decía, suele incurrir en errores serios, ¿no? Que funcionan con un reduccionismo un poco hasta insultante, decía ella. Lo que hay que tratar de hablar es como un adolescente, ¿no? Como ese adolescente que uno elige narrar. Y creo que ahí hay algo a pensar en relación a eso. No digo que no lo logre Reyes, puede ser que sí, pero hay momentos que le patina el registro, ¿no? Un registro que viene siendo muy homogéneo, muy los adolescentes, por eso hablan todos igual. Estoy diciendo re criticona, no quería hacer esto. Bueno. Un registro que viene siendo como todos igual, muy homogeneizador, y por momentos cuando se le patina es ahí donde se sorprende, ¿no? Bodoc diría, para evitar justamente eso es que uno tiene que no hablar como los adolescentes, sino como esta adolescente en particular, ¿no? Dicho esto, en general ustedes saben que en las clases en vivo siempre soy bastante más criticona, pero me estoy tratando de rescatar, porque aparte estoy tratando de ser menos crítica en líneas generales, es como una especie de meta que me puse hace un par de años y creo que lo estoy logrando, ¿no? Ser menos criticona. Bien, lo siguiente que quería trabajar, esto le vamos a dedicar un poco más de espacio, espero que tengan paciencia. ¿Cuánto voy? No sé. Tiene que ver con la construcción del espacio. El espacio va a ser trascendente en Come Tierra. El espacio es un espacio
del conurbano, es un espacio suburbano, en la especificidad del conurbano bonaerense, en la especificidad de Pablo Podestá, como decíamos antes, ¿no? Para ella va a tener mucha importancia la construcción de ese espacio, que es un espacio de lo verosímil. Quería leerles primero un par de citas sobre eso, para que también pensemos en algo que venimos trabajando, si se quiere, desde Sarmiento, que son las relaciones entre realidad y ficción, ¿no? O sea, en qué medida la realidad es también objeto de extracción de lo ficcional, ¿no? Y en qué medida se construye por sobre eso. Les leo parte de la entrevista. Se ha dicho que tu libro es un libro sobre femicidios, pero también hay víctimas que no son mujeres y víctimas de otras violencias, le dice. Tiene distintos materiales que provienen de la sociedad y que yo los utilizo para ficcionar, para contar historias desde ahí. Cuando dice de la sociedad es justamente de la realidad, ¿no? Dice, hay distintos materiales que yo tomo de la realidad y que los ficciono, los ficcionalizo, ¿no? Me parece que es más fuerte y potente una ficción que busca empatizar y marcar una problemática que el dato duro de un observatorio de violencia. Este dato me parece interesantísimo. Dice, bueno, si queremos hablar sobre la problemática, no sé, del femicidio o de la violencia contra, en el caso de Ian, ¿no? La violencia contra los sujetos con discapacidad, me parece más importante, más potente y más que da más para la empatía trabajar desde la ficción que desde los datos, ¿no? Los datos duros de la realidad. Yo uso esos materiales de lo real, que son problemas abiertos para crear ficciones, personajes para contar historias. Y de eso trata Come Tierra. Una nena muy chiquita que, resistiéndose a perder a su mamá, del todo intenta que la entierren en su casa, pero no le hacen caso y la llevan al cementerio. Y a ella la obligan a despedirse. Cuando la entierran, ella apoya las manos y empieza a comer tierra como una forma de incorporar a esa mamá que le están robando en su propio cuerpo a través de la tierra. Y descubre que en realidad eso es así, que va a cerrar los ojos y va a ver el momento previo a la muerte o el momento exacto en el que la están golpeando y ella empieza a ser la víctima del femicidio del padre. Ella tiene un don, pero es un don que le muestra algo tremendo. Esto me parece interesante entonces, ¿no? Dice, uso el dato de lo real para trabajar en términos ficcionales con ese dato. Fíjense, porque otra vez nos instalamos, está en la misma línea de Enríquez, ¿sí? Si se quiere, ¿no? Todavía más mimética, todavía más copiando lo real. Más adelante dice respecto de esto mismo, ¿no? Le preguntan, ¿te has definido como proletaria? ¿El barrio de Cometierra es tu barrio? ¿Sus vecinos son los tuyos? Totalmente. A veces voy caminando y veo la cara de Herrero, el tren. Hay un montón de cosas que son experiencia pura y uno toma como elementos para construir ficción. No es una transposición, uno selecciona. Y acá me parece interesante también ese concepto. No es que es una transposición uno a uno, ¿sí? Aún en los casos como ella, que son tan miméticos, tan tomados de la realidad. Dice, no es una transposición, uno selecciona. Esa selección es en definitiva uno de los elementos, uno de los procedimientos propios de la ficcionalización. Bien, eso me interesaba para pensar en relación a este combo entre la realidad y la ficción, cómo ese Pablo Podestá que aparece en Come Tierra claramente no es exactamente el Pablo Podestá real. A nosotros esas asociaciones ya no nos importan, ¿no? Pero cómo se construye ese Pablo Podestá de Come Tierra, ¿no? Ahí me parece interesante para pensar. Acá quería hacer entonces, vamos a hacer una ventana emergente, vamos a dejar por un segundo a Dolores Reyes para pensar en relación como a algo que no había aparecido todavía en el programa. Siempre tenía ganas de incluirlo de alguna manera, pero no encontraba la manera, que tiene que ver como con un fenómeno, voy a usar dos cosas con comillas, con un fenómeno muy propio de la literatura del siglo XXI, que tiene que ver con esto que alguna crítica ha dado en mencionar como la literatura del conurbano, ¿sí? Es una especie de lugar de enunciación propio, excéntrico, ¿no? Que está por afuera del centro, pero que busca justamente el ejercicio de llevar la mirada por sobre lo que está afuera del centro, que en este caso es el centro urbano, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta literatura del conurbano empezó a gestarse en algún punto después del 2001, ¿sí? Y fue hacia 2008, 2010 que empezó a cobrar cierta fuerza, cierta relevancia. Yo instalo a Dolores Reyes en esta tradición, la tradición de la literatura del conurbano. Una tradición
muy fecunda, que en algunos casos da nombres como muy concretos, Ábalos Blacha, por ejemplo, que fue uno de los primeros, Leo Yola, el de Kryptonita, por ejemplo, que también para mí trabaja desde esa perspectiva, para mí no, para la crítica trabaja desde esa perspectiva. Está también Félix Brusone, el de los topos, no sé si lo leyeron, buenísimo, que también me parece que va, que encarna por ahí. Walter Lescano, mucho más moderno, o sea, tiene de ahora, digamos. Y algunos nombres que después hicieron carrera como en otros espacios de la enunciación, pero que tienen ahí anclado como su origen, que son, por un lado, Cabezón Cámara. De hecho, la Virgen Cabeza transcurre en San Fernando, en una villa de San Fernando. La propia Mariana Enríquez, ¿sí? Que durante mucho tiempo, en ese periodo que decíamos, esa parte de su obra que podíamos también vincular como con el realismo sucio, estaba ambientado sin lugar a dudas en el conurbano bonaerense. Y Juan Diego Incardona, que para mí es uno de los exponentes que también más ha pensado en relación a la literatura del conurbano, ¿sí? Para eso entonces tenía ganas de leerles, ven que es una ventana emergente, para pensar en estas cuestiones. Por supuesto las vamos a dejar nada más que enunciadas, no las vamos a desarrollar, no están desarrolladas en el programa de este año, pero tenía ganas de compartir con ustedes algunas cuestiones vinculadas a esto, ¿no? Les voy a leer dos fragmentos de cosas. Por un lado, un fragmento, este texto de Juan Diego Incardona, que se llama Las Estrellas Federales, creo que es del 2016, 2017, por ahí. Tiene un prólogo, para mí ese prólogo es formidable, donde justamente lo que hace es pensar estos espacios de enunciación vinculados al conurbano y también atravesarlos, ¿no? Por una tradición literaria. Quiero decir, va a vincular, le va a imaginar una tradición literaria a esto, ¿sí? Y esa tradición va a estar compuesta por Arlt, por el grupo de Boedo, va a estar compuesta también por Martínez Estrada, ¿sí? O sea, digo, fíjense hasta qué punto. Él va a decir incluso, no sé, algo de Quiroga también, lo va a instalar. Se inventa una tradición, algo que me parece que es importantísimo a la hora de pensar en una estética literaria, lo habíamos hablado, ¿no? Todos nos inventamos una tradición, todos establecemos una relación con nuestra tradición literaria, ¿no? Y todos nos imaginamos hijos de alguien en términos de la literatura. Bueno, Incardona y junto con él buena parte de esta literatura del conurbano, que podemos denominar por lo menos presuntivamente, ha pensado en eso. En este libro que se llama Las Estrellas Federales decía en el prólogo, se los dejo el prólogo entero, voy a leer solamente un fragmentito acá, se los dejo entero en el Classroom. Fundación mítica de Villa Celina, empieza diciendo el prólogo. En sus tierras corre sangre, en sus aguas flotan libros de todas partes del mundo, no en un mar, no en un lago, sino en las aguas residuales que arroja la fábrica química a la zanja de la calle Martín Ugarte, donde pongo tapitas de vino después de una tormenta para jugar carreras imaginarias entre Tom Sawyer y Huckleberry Finn, hasta la General Paz. En las orillas habitan italianos del sur, gallegos, bolivianos, paraguayos, gitanos, peruanos, gente con procedencias y acentos diferentes, pero muchas cosas en común. La primera, la calle, que en un barrio del conurbano es como un patio. La segunda, el trabajo, en las fábricas de plástico, metalúrgicas, químicas, textiles, que están en el mismo barrio o en otros vecinos del cordón fabril. La tercera, la pérdida de ese trabajo. Corren los años 90. ¿Sí? Bien, ese es el espacio en particular de la obra de Incardona, ¿no? De la obra matancera, como va a decir él, de Incardona. El espacio de enunciación, no solo el lugar, ¿no? Villa Celina, este margen de la ciudad de Buenos Aires, sino también el espacio, ¿no? Que a él le interesa. Los 90 y la transición hacia esta parte del siglo. Sigue diciendo más adelante, ¿no? Después empieza a hablar de estas referencias, de todos los que antes habían trabajado. También está Eduardo Gutiérrez, el que escribió Juan Moreira. Juan Moreira, de hecho, vivía en La Matanza también, el personaje real, quiero decir. Bueno, inventa su tradición, dice más adelante, como muchos cuentos de Villa Celina transcurren en los 90, pre-2001, creo que allí está la explicación de por qué los relatos rompen con el realismo y se convierten en historias fantásticas, donde aparecen fantasmas, monstruos y mutantes. Toda la época es una gran metamorfosis. El realismo se vuelve conjetural, se empieza a contaminar y aparece, como diría Matamoro, otro referente, otro antecedente, diríamos, la figura del fantasma.
una figura que por la inmovilidad de la pérdida del trabajo, de la decadencia, de la usura, del desgaste, provoca conciencias diferentes de ese mundo que ya no se reconoce, el mundo que se habitaba, que era contenido por las instituciones del barrio, la sociedad de fomento, el club, la parroquia. Esas instituciones se empiezan a enrejar, absorben el famoso drama de la inseguridad, que es un sentimiento que se vivía en el centro, pero que también pasa en un momento a la periferia. Bien, les recomiendo que lean, les recomiendo muy especialmente que lean este prólogo, que me parece que, insisto, ya Juan Diego Incardona, ya después de haber pensado y de haber escrito, de haber batallado bastante estas literaturas de la periferia, estas literaturas del conurbano bonaerense, ya está en condiciones de empezar a pensar en sus filiaciones, ¿no? Y demás. Ahora, esto es de 2017, les decía, ¿no? Bueno, bastante antes y para mí inaugurando una tradición adentro de esta literatura de la periferia del conurbano, aparece Villa Celina, que es el primer libro de Juan Diego Incardona, que creo que es del 2007, por ahí, 2008 es el prólogo. Y les voy a leer el prólogo de Villa Celina, este es cortito, ¿sí? Ténganme paciencia. Villa Celina se encuentra en el sudoeste del conurbano bonaerense, en el partido de La Matanza, aislada entre las avenidas General Paz y Richeri. Tienen ritmo pueblerino y aspecto fantasmagórico. Barrio peronista, como toda La Matanza, su vida social gira en torno a los clubes, la sociedad de fomento, la parroquia Sagrado Corazón y las escuelas del Estado. Debe su nombre a doña Celina, señora que poseía gran parte de los terrenos que hoy conforman la localidad. A mediados del siglo XX, Villa Celina fue poblada por españoles e inmigrantes del sur de Italia, como mis abuelos José y Lucía, Juanita la almacenera o Antonia, su cuñada. Las primeras casas fueron construidas por los mismos inmigrantes, edificaciones generalmente bajas, con fachadas provistas de una puerta y dos ventanas, una pared al exterior sobre la vereda, otra dentro del habitual porche. Con el tiempo se construyeron barrios de monoblocks en las zonas periféricas como el barrio General Paz, el barrio Richeri, los edificios estrellas o los bajitos de 3 pisos que están cerca del mercado central. Fondo mítico donde aún se conserva la chacra de los Tapiales, una construcción colonial declarada monumento histórico en 1942. En las últimas 2 décadas, el barrio recibió grandes oleadas de inmigrantes bolivianos, lo que ha generado que un sector de Celina sea denominado Pequeña Cochabamba. En su centro geográfico, frente a la Escuela 137, se encuentra el famoso Tanque de Celina, de estructura tubular y bastante alto, con escalera caracol en el interior. Desde sus elevadas tejas se domina toda la zona y hasta pueden verse otros barrios que pertenecen a Celina, como el barrio Urquiza, Las Achiras y el barrio Sarmiento, además de los vecinos Madero, Tapiales y Lugano. En mi infancia y adolescencia, durante la década del 70 y el 80, aún perduraban grandes extensiones de campo y potreros, hoy esos terrenos prácticamente han desaparecido, que propiciaban la aventura y el juego infantil en toda su dimensión. Quienes crecimos en Celina hemos jugado en el campito hasta la oscuridad total y las nubes de mosquitos en la cabeza. Sus jóvenes frecuentaban las esquinas siempre con botellas de cerveza, a veces con una guitarra, otras con una pelota de fútbol para el partido nocturno sobre la calle. Es un barrio de fierreros, hay 1 o 2 talleres mecánicos por cuadra, y de músicos. Tango y rock and roll, siempre presentes. Ahora también cumbia. Ha sido cuna de muchas bandas, algunas conocidas como Viejas Locas, de Piedrabuena y Celina, callejeros y villanos. En sus noches se percibe una fina niebla iluminada parcialmente por los viejos faroles del alumbrado. Se oyen ladridos de perros, que abundan, tiros lejanos y muy cercanos, y una especie de rumor difícil de clasificar que interrumpe con frecuencia el diálogo en las veredas. Quizá una especie de pasado, un sonido de pasado, un gol de Tino en el campito, mezclado con la risa de los pibes del grupo de Perseverancia y las puteadas de Carlitos, el borracho. Bien, ¿qué me interesa acá? Además de que la descripción es muy, muy linda, ¿no? Muy propia como de ese topos que imagina, que reconstruye Incardona. Me parece muy lindo también pensar que por alguna razón, fíjense, Incardona en los 2 libros que les cité necesitó incluir un prólogo que detallara ese espacio, ¿sí? Lo cual habla de muchas cosas. Habla de la importancia de que ese espacio va a tener hacia el interior del libro. El libro se llama Villa Celina, por otra parte. Pero además también va a pensar como quién es el destinatario de esa enunciación, ¿no? Un destinatario que ya no conoce ni en tiempo, porque ya pasó ese tiempo, ni tampoco en espacio, ese espacio que es el conurbano bonaerense, ¿no? Ese espacio que es Villa Celina. A mí me parece algo que hay algo interesante para pensar, ¿no? Hay como también una especie de derrotero, ¿no? Y
también les dejé este prólogo en el Classroom para que lo lean. El libro entero no sé si se está consiguiendo ahora. Villa Celina puede ser que sí, porque es el más famoso, pero Las Estrellas Federales no sé si se estará consiguiendo. Cualquier cosa me avisan si alguien lo necesita. Saben que en Cardona además iba a la escuela con Piti Álvarez, ¿no? Digo, para que vean este mismo magma a la escuela secundaria, iban a la escuela técnica los dos. Bien, eso me parecía, vamos a terminar por ahora con este espacio, que sería un espacio interesantísimo. Muchas veces pensé incluirlo como unidad final del programa también, porque me parece además que en una carrera que se centra en caseros tenía mucho sentido pensar en la literatura del conurbano, que es algo que se está haciendo ahora. El conurbano también es un espacio que se está pensando a sí mismo en este momento, ¿no? Si no los siguen, los invito a que sigan una cuenta de Instagram que se llama The Walking Conurban, que van sacando unas fotos. Digamos, todo quedaría en lo anecdótico si fueran las fotos, ¿no? De ese espacio tan ambiguo, tan difícil de caracterizar que es el conurbano, pero también tienen una serie de producciones más de tipo teórico al respecto que me parece que son interesantísimas. Síganlos, los de Walking Conurban. Bien, no sé si llevo demasiado hablado, espero que no, espero que me tengan paciencia. Quería dos cosas antes de terminar. En primer lugar, siempre la unidad de los contemporáneos también nos sirve para pensar en cómo trabaja la crítica en relación a los autores contemporáneos, ¿no? Porque en general cuando nosotros vemos, no sé, a Borges, pero digo sin entrar en popes, o gente que fue famosa muy instantáneamente como Borges, no sé, en Silvina Ocampo, en general leemos un trabajo crítico que dista mucho en el tiempo, que ya ha pensado, ya ha transitado, ¿no? Por el lugar que le corresponde a esa persona en la tradición literaria. Mientras que con lo contemporáneo aparecen miradas sobre la obra que muchas veces son mucho más inclementes, ¿no? Mucho más críticas. Bueno, íbamos a ver, ¿se acuerdan que yo les decía el texto de Martín Coan, 2 veces junio? En el caso del texto de Martín Coan también tenía una línea de textos que lo atacaban fuertemente por esa novela. Después, si quieren, les cuento por qué lo atacaban, eso es interesante también. Aparte era interesante porque Martín Coan es trotskista, ¿no? Es de izquierda y lo atacaban los mismos trotskistas, ¿no? O sea, digo, para que vean que muchas veces es interesante ver desde dónde vienen las críticas, ¿no? Bueno, acá tomé un artículo buscando cosas críticas sobre esta obra de Dolores Reyes, qué sé yo. Bueno, terminé dando con un artículo de una revista que se llama Revista Paco. Es una revista, por supuesto, nueva. El artículo del que les hablo es de noviembre de 2020, creo, una cosa así. La revista Paco, estas cosas tampoco tendría que decirlas en YouTube, no me importa. La revista Paco es como una especie de reducto machista, uno de los últimos reductos de la intelectualidad machista, ¿no? De la joven intelectualidad machista. Quizás machista no sea la mejor palabra. No, es de la intelectualidad antifeminista, ¿no? Buena parte de los artículos de la revista Paco consisten en atacar a las feministas, ¿no? Atacar a la lectura feminista del mundo. Y de hecho muchas veces escriben un montón de mujeres también, ¿no? Pero son las mujeres que también trabajan desde esa perspectiva. Encontré un artículo de un tal Ezequiel, creo que es Bagder, que cifra en alguna manera, pasa algo muy raro con ese artículo, se los dejé por supuesto para que lo lean, porque es muy, muy suculento. Pasa algo raro con el artículo, porque el artículo supuestamente habla sobre otro artículo, ¿no? Retoma, supongo que para desarrollar y afianzar otro artículo, que es una crítica al texto de Dolores Reyes, de una tal Adela Falconier. Yo lo busqué el artículo, busqué a Adela Falconier y no pude encontrar nada al respecto. Hay un perfil de Facebook de una señora mayor llamada así. No sé, quizás ustedes la conozcan porque se supone que es de Ciudad Jardín, así que lo cierto es que eso a lo que él hace referencia, que se supone que estaba en Internet, está circulando en Internet y demás, no aparece por ningún lado. Así que yo no descartaría, sobre todo viniendo de la revista Paco, que en realidad sea un invento. ¿Sí? Y que esta Adela Falconier le sirva a él para decir un montón de cosas sobre la obra de Dolores Reyes, ponerlas también en boca de una mujer, ¿no? ¿Qué pasó? Ya que estamos. Les copié unos fragmentos para que vean qué le critica Falconier al texto de Dolores Reyes, ¿sí? Que le da con un hacha. Pero, ¿qué le critica? Siempre me parece interesante y aparte, insisto, me parece que eso es una de las cosas lindas que nos da a trabajar con la literatura contemporánea, ¿no?
que no parece tanto. O sea, ¿quién va a criticar a Conti hoy, no? Es más difícil, ¿no? Lo habíamos hablado ya sobre el tema del, en algún momento, ¿no? Sobre la tendencia esta parricida de la literatura argentina. Bueno, pasa también con los hermanos, ¿no? Con los fraticidas sería. Después ya criticar a los que vinieron antes es más difícil. Sigo. Sigo no, empiezo entonces. Sí, tomo las citas de lo que él dice que escribió esta Adela Falconier. Ponele. Una podría hacer el chiste fácil de que Come Tierra cumple con lo que promete. Se trata de una novela en la que la protagonista come tierra. Y a partir de esa acción identifica a víctimas de crímenes relacionados con la tierra comida. Lo extraño es que uno tienda a leerla como una novela realista, cuando parte de un argumento, uno de esos argumentos que son mejores que la ejecución en sí, como si nunca hubiéramos aprendido la lección de Pierre Menard, en teoría, fantástico. ¿Bien? Ahí hay primera crítica, ¿no? Dice, la novela a sí misma se presenta como una novela realista cuando dice su premisa, ahí le pega una patada hablando de Pierre Menard y demás, su premisa es una premisa fantástica. Yo ahí discrepo, no es fantástica, ¿no? Pero bueno, lo vemos. Porque no hay vacilación, ¿no? Seguimos. Tal vez la adscripción al realismo provenga de la fijación representativa de un imaginario sobre el conurbano. Eso que uno podría llamar verosímil. Un habla de constante sociolecto, la idea de que toda la vida allí es en tierra arrasada, la proliferación de descampados, o, al decir del roquismo, de desiertos, disfraza el texto de lo que ya se conoce. Interesante. Segunda patada. Esta idea del realismo proviene de lo verosímil, ¿no? Una mirada verosímil dice que aplana por completo todo el conurbano bonaerense, ¿no? Todos parece que hablan así, hablábamos sobre el registro, todo el conurbano bonaerense parece que es un lugar plagado de descampado, ¿no? Fíjense. Por otro lado, los paratextos se empeñan en filiarlo con la denuncia de una realidad que es insoportable, la de los femicidios en Argentina. Los paratextos, la dedicatoria, ¿no? Esta es otra hipótesis que va a tener el texto de Falconier, ¿no? Que son los paratextos los que lo inscriben adentro de la denuncia de la violencia machista, ¿no? Todo esto hace que, en vez de que lo fantástico cobre relevancia, se achate, se aplane. Si se me permite la analogía, es como si un mago dijera que va a hacer desaparecer una manzana y simplemente se siente a comerla, ¿no? Esta idea dice que por eso parece una novela realista, porque en el fondo lo fantástico está aplanado, achatado en esta especie de medianía que es el espacio conurbano bonaerense que no tiene matices, ¿no? Para Falconier. Sigue más adelante Falconier, ¿no? O sea, Falconier. O sea, este muchacho dice que dice la otra. Ya se habla de una segunda parte de la novela, dice en otra parte Falconier. Las historias de superhéroes siempre tienen secuelas. Acá veo una discordancia en la relación con el paratexto, que me atrevo a leerlo porque está más que en otros libros para anclar el sentido, como también pueden leerse en las extensas entrevistas a la autora. La discordancia es entre la posibilidad de una militancia feminista y la construcción de un superhéroe, del único, del especial, de aquel al que todos debemos aspirar. Claro que la novela matiza, claro que los poderes de Cometierra son un padecimiento. ¿No lo son los de Superman o los del Hombre Araña para los personajes? Por otro lado, la idea de la singularidad extrema que justifica el relato de aquel que tiene la fantástica posibilidad de hacer justicia, ¿no disgrega acaso la idea de militancia, de construcción colectiva, de lazos horizontales en vez de hilación causal? Dice, como estos paratextos, y solo los paratextos, ¿no? Y las entrevistas a la autora lo fijan al texto dentro de la tradición del feminismo, dice, fíjense cómo desde el propio planteo para Falconier, ese planteo está roto, dice. ¿Por qué? Porque el feminismo no podría ser compatible con la idea como de la superheroína, ¿no? Aquel que es distinto y que por ser distinto cambia las cosas. Me parece que es de una miopía extraordinaria igual el comentario. O sea, el feminismo solo puede construir héroes colectivos, ¿no? No, jamás un nombre propio. El feminismo no tiene habilitado el espacio del nombre propio. Bien. Más adelante dice, ¿es en efecto Cometierra una novela? Es bien venenoso el texto. ¿Es en efecto Cometierra una novela sobre los femicidios? En el relato está el de la señorita Ana, que atraviesa toda la historia. María, secuestrada y rescatada por intervención de la protagonista. La chica del tigre, que se había ahogado. No queda claro si mediaba o no violencia o si se trata de un accidente.
y cuyo cuerpo come tierra ayuda a localizar. También está la muerte de Ian a manos del padre y la de Hernán, que se precipita al final. Interesante cómo piensa que digamos, la violencia machista es solo sobre las mujeres, ¿no? O sea, la violencia sobre Ian, que tenía una discapacidad ejercida por su padre, no sería violencia, no tendría nada que ver con la violencia machista. Más allá de la contabilidad absurda a la que me expone la autora, el problema es cómo se construye este ideario sobre un tema de lo real. No se trata acá, como dice Wells, dice Falconier en F for Fake, de que una pintura falsa expuesta el suficiente tiempo en un museo se vuelve auténtica, sino que se busca desterrar la idea de falsedad en el anclaje del sentido. Otra vez, los paratextos cumplen esa función. Otra vez es la homogeneidad del discurso lo que se busca, la homogeneidad de la conformación del espacio conurbano, como lo del otro lado de la frontera de la civilización. Dice, no, bueno, asume el lado de, el conurbano es todo homogéneo, ¿no? Es Villa Celina o Pablo Podestá, y por otro lado dice, son nada más que los paratextos los que instalan el tema de que sería una novela vinculada a los femicidios, sería una novela vinculada al feminismo, ¿no? Yo, que vivo en Ciudad Jardín, un lugar que tiene la pretensión de las casas extensas, de las mansardas, de las arcadas, no puedo corroborar esa uniformidad que plantea Dolores Reyes. ¿Sí? Yo también soy conurbano, general diría Walsh. Y mi casa no está ese espacio pobre que es Pablo Podestá. Fíjense que por otro lado, la propia Reyes en realidad, ella la acusa de decir, bueno, son los paratextos, las entrevistas a la autora la que instalan esa lectura de la novela, que no está en la novela, según ella, pero fíjense que la propia Reyes matiza esa idea. Le preguntan en la entrevista que vimos antes, ¿te defines como feminista y de izquierdas? ¿Es tu novela también así? Me parece que más que feminista, dice, yo panfletos escribí 250.000, pero esto no es un panfleto, es una novela. Hay elementos que habilitan para reflexionar sobre temas que están en la agenda feminista, por supuesto, pero quiero decir que es una novela, decir que es una novela feminista me parece forzado. Ella misma dice que no es una novela feminista, es una novela y punto. Hay una ficción, una trama, personajes muy fuertes, y lo que hace es decir decir, aquí está pasando algo y tiene que ver con la vida de las mujeres jóvenes de los barrios. Yo no voy a decir marginados, porque donde transcurre la novela, el 55% de los niños están por debajo de la línea de la pobreza. Eso no es un margen. Esa idea está buena también, ¿no? Bueno, no son marginales. Si son la mayoría, no son marginales, ¿no? Es correr el foco de la zona privilegiada y poner el foco en el lugar donde transitan y viven los adolescentes y la juventud reales. Bien. Después les dejo todo el artículo de de la revista Paco para que lean el resto de la crítica que hace. Está interesante. También es interesante lo que hace Bachter, ¿no? O sea, lo que hace Bachter sobre el texto de Falconier, que en definitiva lo que termina diciendo es, bueno, yo no sé si en el fondo esta lectura que hace Falconier no es un poco una rencilla entre mujeres de Shelbyville, ¿no? Que para él Shelbyville, vieron que de los Simpsons, Shelbyville es 3 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo es una rencilla de mujeres de 3 de febrero, ¿no? Es insoportable. Todo lo que pasa alrededor de esa revista es insoportable, ¿no? Y las mujeres que rescata la revista también son insoportables en general. Bien, tenía ganas de leer con ustedes, antes de terminar, tenía ganas de leer con ustedes, decía, el comienzo de Come Tierra, esta especie está por fuera del resto de los capítulos, el comienzo funciona casi como, diríamos, como un proemio, ¿no? Abre la lectura, y para mí en este comienzo tenía ganas también de leerlo para que vieran cómo aparecía esto del lirismo al que hacíamos mención antes, ¿no? El libro comienza así. Los muertos no ranchan donde los vivos, tenés que entender. No me importa, mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra. Aflojada una vez, todos te esperan. Si no me escuchan, trago tierra. Antes tragaba por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Decían que la tierra es sucia, que se me iba a hinchar la panza como un sapo. Levántate de una vez, lavate un poco. Después empecé a comer tierra por otros que querían hablar, otros que ya se fueron. ¿Para qué está el cementerio? Para enterrar a las personas. Vestite. No me importan las personas. Mamá es mía, mamá se queda.
Pareces un bicho, ni siquiera te acomodaste el pelo. Miro la pieza, las paredes de madera que mamá quería ir forrando desde adentro con ladrillos. Las chapas del techo, bien altas, grises. El suelo, mi cama, y al lado de la pieza, y el lado de la pieza donde ella se tiraba a dormir si el viejo andaba pesado. No va a haber nadie de ese lado, pienso, y me tapo la cabeza con la almohada. Mamá me peinaba, mamá me cortaba el pelo. ¿Vos querés que te llevemos a la rastra? No seas pendeja, tendrías que tener vergüenza de hacer caprichos hoy. Me paro de una. El pelo me tapa casi toda la musculosa, una cortina que llega a arañar la bombacha. Me agacho, busco las zapatillas, el pantalón de ayer que andará tirado, y guardo las lágrimas para mí, y para que quede, sola, una furia que parece acalambrarme. Para ir al baño tengo que salir de la pieza, pasar por donde está la gente, revoloteando mi casa como moscas. Vecinos chusmas que fuman y hablan pavadas. El Walter se habrá amotinado. A él no lo mueve nadie. Nunca más mamá y yo. Me pongo el pantalón, me acomodo la musculosa adentro. Prendo el botón, subo el cierre mientras le clavo los ojos a mi tía. A ver si por un rato me deja de joder. Si me paro, si salgo de la pieza y camino detrás de esas manos que llevan el cuerpo en la tela, es porque estoy harta, porque quiero que se vayan de una vez. El Walter no quiere venir. Verla en silencio caer en un agujero abierto en el cementerio al fondo donde están las tumbas de los pobres. Ni lápidas, ni bronce. Antes del cañaveral, una boca seca que se la traga. La tierra abierta como un corte. Y yo tratando de frenarla, haciendo fuerza con mis brazos, con este cuerpo que no alcanza siquiera para cubrir el ancho del pozo. Mamá cae igual. Mi fuerza, poca, no cambia nada. La tierra la envuelve como los golpes del viejo, y yo pegada al suelo, cerca como siempre de ese cuerpo que se me llevan como en un robo. Mientras las voces rezan. ¿Para qué? Si al final, removida, solo está la tierra. Nunca más mamá y yo. Entra. La tapan. Oreja en tierra, miro. Todavía puedo respirar. Pensé que no, que las costillas se me hundían arañándome los pulmones. Guardo en pesadillas el sonido de ese lugar, un desperdicio de dolor y pestilencia. Hasta el sol me confunde, me sangra en la piel caliente, y los ojos ardidos como si me hubiesen echado ácido luchando por no llorar. Un amarillo basura, fiebre o un gris chapa, gris enfermo de dolor. Solo el dolor parece no morir nunca. Van a dejarte acá, mamá, todos, aunque no quiera. Aunque mis manos no los dejen, te vas a quedar. Creo que puedo poco, solo tragar tierra de este lugar y que no sea más enemiga, la tierra desconocida de un cementerio que jamás pisamos, ni mamá, ni yo. Ella se queda acá y yo me llevo algo de esta tierra en mí para saber a oscuras mis sueños. Cierro los ojos para apoyar las manos sobre la tierra que acaba de taparte, mamá, y se me hace de noche. Cierro los puños, atrapo y las llevo a la boca. La fuerza de la tierra que te devora es oscura y tiene el gusto del tronco de un árbol. Me gusta, me muestra, me hace ver. ¿Amanece? No. Es el sol que me enciende los ojos y la piel. La tierra parece envenenarme. Dicen, levántate, come tierra, levántate de una vez, soltala, déjala ir. Pero sigo con los ojos cerrados. Lucho contra el asco de seguir tragando tierra. No me alcanza. No me voy a ir sin ver, sin saber. Alguien dice, ¿ni para el Honka hay? Y me obliga a abrir los ojos. Mamá, vas al agujero en una tela que es casi un trapo. ¿Quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada, no quiero ser. ¿La tierra va a hablarme? Si ya me habló. La sacudieron. Veo los golpes, aunque no los sienta. La furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá. Manos iguales a mis manos. Brazos fuertes para el puño que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo. Y algo, como un río, que empieza a irse. Morite, mamá, y cortate fresca de nosotros dos. Levántate, come tierra. Levántate de una vez. Soltala. Déjala ir. Bien, así termina. Ven que este primer capítulo, digo porque es antes de los capítulos, está marcado por el discurso del dolor, que es un discurso que, si bien tiene estas frases cortas, esta respiración muy breve a la que hacíamos mención antes, está también atravesado, muy atravesado por las imágenes sensoriales, ¿no es cierto? Sobre todo como por el cuerpo, ¿no? Por la imagen, el dolor transitando un cuerpo. Y eso me parecía que era un poco, contrasta un poco con el resto del registro general que tiene la obra, que decíamos es un poco más
mal que le pese a Falconier, ponele, más del término de lo realista. Bien, con esto terminamos. Esta es decíamos antes, es la última de nuestras clases teóricas, así que nos despedimos también de este formato. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando y que cualquier duda que tengan sobre el parcial o el final, me escriban. ¿Sí? Nos vemos prontito. Cuídense.